este informe número 2, ¿ya? En cuanto a las notas del parcial, todavía estoy revisando. No se preocupen que yo voy a estar enviando la información ya convenientemente y a través del archivo de seguimiento les voy a estar mostrando digamos, para que se hagan visualizando, puedan visualizar las notas que han sacado, ¿ya? Bien, lo que vamos a ver hoy ahora es más que nada el tema ya que nos tiene pendiente y que será evaluado en la segunda parte del curso, ¿no? Que es la parte del modelo físico. En el caso del modelo físico, nosotros ya hemos visto desde la parte conceptual, la parte relacional, especifica, ¿no? Todo lo que vienen a ser propiamente dichas todas las relaciones, ¿no? Que se dan entre las entidades, haciendo uso de las claves primarias y foráneas. También ya tenemos que ver el otro modelo que nos permite ya incluso visualizar realmente cómo es que la data se almacena, ¿no? Específicamente, ¿no? Y que en base, pues, lógicamente a las necesidades que se puedan tener, se, digamos, ubican, ¿no? En un dispositivo o un espacio físico, que luego posteriormente se utiliza para acceder a las mismas y mostrarse de acuerdo a una serie de consultas que vamos a ir preparando a lo largo del trabajo que se vaya desempeñando en la implementación de la base de datos. Cuando se habla en este caso de este modelo, ya tenemos más claro o se va a tener más claro, ¿no? Desde la parte de definición de lo que son las tablas, las columnas, los tipos y restricciones en el caso de algunos índices que también se pueden hacer o que se pueden utilizar y que permiten en este caso que de alguna manera podamos apoyarnos en esa estructura para poder mostrar el contenido en otro tipo de plataformas que se puedan o que requieran acceder a estos datos, ¿ya? Entonces, básicamente, preparar y trabajar sobre este modelo implica, pues, que antes o previamente de esto, nosotros tengamos, ¿no? Que aplicar una metodología para que podamos tener realmente los datos que necesitamos, ¿no? Obviamente mostrar, pero que estén bien, que estén de una manera lógica especificados dentro, pues, de la base de datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder en este caso, acceder de una mejor manera a esta data y saber específicamente de dónde, en qué zona específica podemos obtenerlas, ¿no? Entonces, ya con el tema en este caso, de esta visualización, se podrá ver de una manera mucho más clara la estructura que se pueda tener y justamente es en esta, ¿no? En este modelo, nosotros vamos a poder también a este nivel, digamos, hacer ya lo que se conoce como esas consultas, ¿no? Y aplicadas a través de un lenguaje que luego lo vamos a visualizar con una mejor forma, ¿no? Y es en este paso, es en esa estructura, es en este modelo, donde lo que vamos a aplicar es la metodología denominada de la normalización. Justamente por, como les decía, ¿no? Hay que tener bien clara la estructura física, ¿no? Es decir, las zonas o las columnas que realmente vamos a utilizar, ¿no? De tal manera que ya a este nivel esté tan depurado, ¿no? Esté digamos, ya resumido, esté tan afinado, que ya las consultas y demás, lógicamente, accedan o vean o se desarrollen dentro de un ámbito mucho más definido, mucho más claro. Entonces, esa es la última parte, digamos, ¿no? Tiene que ser en la expresión mínima posible, ¿no? Y más clara, ¿no? Porque ya aquí, como les he mencionado, ya es el último nivel. Entonces, aquí a nivel, o cuando vayamos a trabajar este modelo físico, es donde se desarrolla esta metodología llamada la normalización. La normalización lo que va a permitir, ¿no? Es hacer como un afinamiento, ¿no? Final de toda la estructura en sí de la base de datos a un nivel tan fino, tan final, digamos, tan atómico, digamos, que ya habrá una facilidad, una practicidad de consulta, porque ya se ha maximizado, digamos, o en este caso la mayor cantidad de, digamos, columnas, ¿no? Y de campos que son ya no hay más que poner, o sea, y en realidad la especificación de la misma va a obedecer también a evitar o eliminar redundancias, duplicidades, y de tal forma que, como les repito, la tabla o la base de datos, perdón, esté completamente afinada. Entonces ya no haya elementos adicionales. Entonces, la normalización, ¿qué es lo que quiere hacer? Justamente, ¿no? Bueno,
Organizar los datos en grupos lógicos, ¿no? Ya lo más fino, digamos, lo repito mucho, pero justamente es la intención, ¿no? Ya les he mencionado la parte de la duplicidad, evitarla, ¿no? Hacer, digamos, eh, dejar la base de datos de tal manera que si es que hay alguna adición, alguna modificación o de repente algún escalamiento, ¿no? Posterior, sea más fácil también inclusive de hacerlo, ¿no? Y también añadir, ¿no? La facilidad o la practicidad o la rapidez, ¿no? Que es necesaria cuando queramos, por ejemplo, la manipulación de datos sea mucho más rápida, ¿no? Y obviamente que sea más eficiente, ¿no? Y lógicamente sin modificar o poner en riesgo la integridad de los datos que tenga, ¿ya? Entonces, ya este proceso, ¿no? Va a garantizar que sea el modelo más exacto de todos los procesos de la organización. Y en este caso también es muy importante y se hablará o van a escuchar una terminología que es las dependencias funcionales, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, más o menos vamos a explicar qué significa eso, porque ustedes ya lo tienen en la cabeza un poquito, no solamente lo vamos a organizar. En el caso de las ventajas, ya bueno, efectivamente, ¿no? Ya hay una mejora en cuanto a lo que es la definición de la estructura de la base de datos, ¿no? Va a haber menos repetición de datos, justamente. Vamos a acceder a las columnas correspondientes sin afectar ningún tipo de relación que pueda existir entre ellas. Ya el nivel de relaciones inclusive se maneja que es lo último, ¿no? Lo más fino, por eso decía, ¿no? Y que esto ya va a garantizar una base de datos correcta, completa y lo más resumida posible, ¿no? Eso también evitará problemas tanto de actualización como de borrado. Ya cuando hablamos en este punto de actualización y de borrado de datos, estoy hablando pues de que es un trabajo que lógicamente no solamente va a competir, en este caso no va a afectar a una sola tabla, sino que como estamos trabajando en una realidad, en un modelo relacional, esta situación, esta operación va a afectar a más de una tabla, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de relaciones que hay definidas en ella, lógicamente vamos a tener también que hacer una actualización masiva. La actualización masiva que justamente va a afectar o va a, digamos, aplicarse de una manera correspondiente en base a las relaciones que acceden en esas tablas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando una base de datos está bien normalizada, estos procedimientos se hacen mucho mejor y más claros también, ¿no? Por eso también es muy importante que una base de datos se encuentre lo más normalizada posible, ¿ya? Entonces, eso más que nada es lo que quería comentar. Entonces, cuando ustedes o cuando prefieran o cuando quieran trabajar ya la parte de normalización, vamos a trabajar con las reglas de negocio, ustedes ya la tienen clarísima, ¿no? Em, también tienen que tener en cuenta, pues, de que nosotros tenemos que tener bien claro estas reglas, justamente, ¿no? Y de modo que yo pueda hacer una normalización correcta, ¿no? Y identificar, como les dije ya, las columnas que deben quedar, ¿no? Y especificar también algunas relaciones que se van a dar y que sí son o que tienen que mantenerse sobre otras, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a entender el tema de la normalización. Y solo para mencionarles un poquito, nosotros hemos visto las reglas de negocio básicamente a un nivel no operacional, pero hablando ya a un tema o a un nivel descriptivo, nosotros estamos hablando ya de que hay que identificar, ya que sabemos la entidad, ya tenemos la entidad, y sus atributos, tenemos que también entender cuáles son las relaciones que se van a dar entre, por ejemplo, no sé, en este ejemplo que les he puesto aquí, yo estoy colocando, por ejemplo, la entidad lector y especifico que la persona que lee, bueno, se llama tal, definió los atributos y ya tenemos sus claves adicionales. Entonces, así como en este caso se aprecia, nosotros podemos definir las reglas de negocio de tipo descriptivas, ¿no? El hecho de que un lector se relacione con un libro es a través de una operación que se llame préstamo. Y esta es la relación que les da, digamos, la razón de ser a este contexto que es la biblioteca, ¿no? Entonces, tenemos que definir también las o los atributos que formarán parte de esta entidad llamada préstamo, ¿no? Entonces, aquí también, como ustedes pueden ver, están los atributos de esta relación que se da,
¿no? Y bueno, también hay otra que se llama atrasos. Los atrasos también que tiene esa, digamos, basada en esa relación que hay entre el lector y el libro, porque en base a eso también se producen estos atrasos, ¿no? Y es una situación o un proceso que se da en este contexto, ¿no? Bueno, entonces hay otros puntos que también se colocan acá, estas son las reglas de negocio descriptivas y ustedes también van a tener que identificar en base a la realidad que ustedes o sobre la cual ustedes trabajen, tendrán que identificar estas reglas de negocio descriptivas porque es en base a eso que luego ustedes van a como que a ir resumiendo cada una de estas columnas que obviamente tienen que estar y tienen que existir dentro de la base de datos, ¿no? Las relaciones que podemos también, bueno, los pueden ustedes mapear de esta manera, ¿no? Se realiza, se usa, bueno, tiene, en fin, ya depende, ¿no? De la especificación que ustedes quieran definir. Y al costado están las entidades involucradas, bueno, ¿no? Con las dependencias correspondientes. También ustedes tendrán que identificar esto de modo que efectivamente ustedes se den cuenta, por ejemplo, cuando un lector realiza pues un préstamo, ¿no? Con esta situación del libro que obviamente escoge, ¿no? Esa relación tendrá un nombre, ya eso depende de cómo lo hayan definido en el modelo, ¿no? Acá le han puesto realiza, ¿no? Entonces, se presta, bueno, qué sé yo, ya es cosas que lo que ustedes hayan definido en cuanto a lo que es el nombre de la relación, ¿ya? Tienen que especificar ellas. Y también hay unas que son las no descriptivas, ¿no? Que también permiten manejar el tema del flujo, sobre todo, o cómo se va a gestionar determinados procesos dentro de esta realidad que ustedes pongan dentro justamente de estas reglas que están acompañadas con las reglas de negocio descriptivas, que en este caso también dan resultado o forman parte o una condición que posiblemente permita que se desarrollen ciertas operaciones o no. En este caso, bueno, dice, ¿no? La biblioteca debe conocer en todo momento que el libro está prestado y quién. Que es un proceso que justamente me permitirá a mí saber qué libros puedo yo seguir prestando o no, porque en base a la revisión de esta especificación, yo podré volver a prestar el libro o indicar que no se puede prestar. ¿Ya? Entonces, por eso es un ejemplo nada más de una regla de negocio no descriptiva. Entonces, aquí entra el otro concepto que mencioné que íbamos a hablar, que era el de la dependencia funcional. Cuando ustedes han hecho sus tablas y han colocado sus campos, ¿no? Algunos campos, por lógica, ¿no? Están, digamos, definidos. Yo les he dicho muchas veces cuando hacen su entidad, todos los campos y los atributos que definan ustedes tienen que ser directamente, ¿no? Ligados a la naturaleza de la entidad. Entonces, hablar de, por ejemplo, alumno, nombre, apellido, edad, en fin, son datos intrínsecos específicamente del estudiante. Pero sus notas se están generando de repente, porque este alumno podría estar estudiando, sus notas se podrían generar en base a una relación con una asignatura o con un curso, no sé, eso depende de la realidad. Y es ahí donde recién nosotros tenemos ese valor que es la nota. La nota efectivamente pertenece al alumno, pero directamente no está ligada a él. Necesitas una relación. Y ese tipo de datos, ¿no? Ese tipo de existencia de algún valor que yo pueda recuperar de otra tabla, ¿no? Ya automáticamente les denoten una relación. Pero también le genera una dependencia. La dependencia, como repito, ¿no? Es digamos, o dependencia funcional, está ligada básicamente a los campos que tienen digamos, una relación, tienen una unión, ¿no? Por una realidad de una relación, de una operación, como eso les decía, ¿no? El alumno en este caso tiene una nota y esa nota está ligada a un curso que él está llevando. Entonces, a ese campo nota tiene una dependencia funcional con de repente el código del alumno. Y así de ese tipo hay otros también. Por ejemplo, el código de un pedido puede tener un producto, ¿no? Y una cantidad de productos, pero para saber qué producto es, tener un código. Y ese código tiene una dependencia funcional. Específicamente, esa dependencia funcional está ligada a la persona que ha pedido ese libro, ¿no? O ese producto. Entonces, ahí hay una dependencia funcional. O, por ejemplo, la cantidad de repente de boletas que genera un cliente. Las boletas pueden tener muchos números, pero el código de la boleta como tal está ligado a un cliente, a un número de clientes. Entonces, cuando yo hablo de esas cosas, estoy hablando de una dependencia funcional, ¿ya? Y esta dependencia funcional está ligada, como les dije, a la relación que se da. Entonces,
cuando ustedes en algún momento se den cuenta, cuando hagan sus relaciones, van a haber consultas donde van a ver una columna, que obviamente es la característica, no sé, se me ocurre de un producto, bueno, por eso les decía, el pedido, y luego van a ver unos códigos a los costados, van a ver las columnas que se adicionan a ese resultado. Entonces, estas columnas pueden estar directamente ligadas con el código del empleado, con el código del producto, con el código del pedido. Pueden estar ligadas a él directamente, no, pero de manera indirecta sí. Entonces, al hablar de este tipo de situaciones, estamos ante una dependencia funcional. Y entonces, al existir esta relación entre estas columnas, acuérdense que son los atributos, es ahí donde hablamos de este término. ¿Ya? Entonces, la dependencia funcional, nosotros la podemos, digamos, entender justamente como digamos, esa indicación para yo saber qué campos voy a utilizar para hacer la búsqueda específica de algo. Por ejemplo, yo les había dicho que tenemos, por ejemplo, en una tabla el número del pedido y luego los productos ligados. Normalmente estos productos que están ligados están expresados a través de unos códigos también. Entonces, en esta nueva base que tú tienes con los códigos del pedido y luego los productos que están, tú tienes que decirte, bueno, si yo quiero saber específicamente de qué cliente es este pedido para asesorarte y asegurarte que es así, tienes que darte cuenta que tiene que ir, por ejemplo, el código en este caso del producto, tiene que ir, por ejemplo, la fecha en la cual se compró ese producto, porque esos dos campos estarán ligados a ese pedido, porque un pedido puede tener muchísimos productos que obviamente estén dentro de la solicitud y también fechas. Entonces, esas columnas, ¿no? que les estoy mencionando, tienen una dependencia funcional. Ahora, en base a eso, tú tienes que decir, bueno, para este caso, cuando tenga o cuando yo quiera recuperar algunas filas, necesariamente voy a tener que saber cuál es el código del producto y cuál es la fecha, o en este caso el lugar, o la fecha que se ha pedido eso. Entonces, estas dos columnas tú las necesitarás. Ahí es donde tú te das cuenta si yo tengo que usar o manejar lo que se conoce como las claves, que acá les voy a mostrar. Hay diversos tipos. Hay la clave candidata, la superclave que le mencionan y la clave principal, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una clave candidata, ya les mencionamos en un ejemplo, ¿no? Son uno más en ese campo y ese otro campo para que yo me asegure de que estoy obteniendo la cantidad de tuplas que realmente requiero, ¿no? El caso de que sea una superclave, ¿no? Que también son unos otros, que también permiten identificar de una manera única, ¿no? A una entidad en una relación, ¿no? Cuando yo quiero sacar, por ejemplo, las boletas, ¿no? Una única boleta, por ejemplo, dentro de una compra X. Entonces puedo utilizar, no sé, el código del cliente y también, no sé, el código del vendedor, se me ocurre, ¿no? Que fue quien me vendió o quien le vendió, porque en mi política yo necesito para, no sé, al tema de la aplicación de los bonos, de pagos para un vendedor, si es requerido por mí en mi realidad, entonces sí me interesa tener esa superclave, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también el concepto de la clave principal. Ya saben ustedes, eso está por demás, ¿no? Es un valor que no puede ser nulo, ¿ya? Y que obviamente identifica, en este caso, a una entidad de manera uniquiva, ¿no? Entonces, también esto ayuda, ¿no? Para poder preparar nuestra base justamente y normalizarla, ¿no? Si yo tengo claro esto, entonces ya puedo entrar un poquito a ver lo que significa la normalización y cómo son estos pasos que hay. Son 5 en realidad, nosotros vamos a ver las 3 primeras, ¿ya? Como tarea posiblemente, no sé, todavía estoy pensándolo, que ustedes hagan las 4 y las 5, pero en realidad todo esto es como un proceso ¿cómo lo puedo decir? Como una reingeniería, ¿no? Normalizamos y encontramos las columnas que se deben quedar y que al final, con sus relaciones que se mantengan, me representen la primera tabla donde se encuentran esas suplas que de repente encontré, que quizás dije, bueno, voy a este, ver si efectivamente hay una dependencia funcional entre estas dos entidades, cuáles son los atributos que realmente necesito que estén presentes y cuáles no deben estar y que debo ir separando para de esa manera ir haciendo una depuración, como les digo, de esas columnas que sí deben quedarse y que van a permitir la versión final resumida de la base de datos que yo quiero
en este caso tener, y a la cual quiero hacer más fina, ¿no? La más fina, llegar a su expresión más fina. Entonces, esta normalización tiene varios pasos, ¿no? La primera es la primera forma normal. Normalmente cuando ustedes, bueno, valga la redundancia, normalmente, ¿no? Tenemos la tabla, por primera vez la tenemos armada o especificada, y es el resultado, lógicamente, de varias relaciones, ¿no? Entonces, cuando tengamos una base o una relación, hay que tener los datos en ella de la manera más, en este caso, en los valores mínimos. ¿A qué me refiero con mínimos? Me refiero a valores que expresen una cantidad finita, menor la última, la más separada posible, la más atómica posible. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos esa situación, vamos a tener que revisar la tabla que podamos obtener y hacer que se quede como un valor único en cada una de estas columnas. Entonces, más o menos, para ver un caso así, podríamos tener, ¿no? Esa tablita que ustedes están viendo allí, donde hay 3 columnas. La columna C alumno, que lógicamente para este caso es código de alumno, N alumno, el nombre, y N asignaturas. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo de base, ¿no? Estamos teniendo 3 columnas y justamente cada una de ellas está con, cada tupla, ¿no? Está con un valor específico, ¿no? En este caso tenemos aquí 1, 2 y 3. Bueno, el nombre y las asignaturas. En el caso de la columna alumno, tenemos el valor en 0, 1, que no estaría mal porque es un valor atómico. Igual pasa con la columna número de alumno, nombre de alumno, perdón, que también tiene solamente un valor. Es un, por ejemplo, en la primera fila es Manuel, por ejemplo, ¿no? Y en la segunda es Juan y en la tercera es María. O sea, es solamente una palabra. Pero si nos fijamos en la tercera columna, sí tenemos, por ejemplo, la primera está bien, adignos, así se llaman las asignaturas del ejemplo. En la siguiente fila tenemos PLE y coma, adig. Y en la siguiente nuevamente adig y luego sin. Si se fijan, se están repitiendo valores, ¿no? Y aparte también no solamente estoy colocando un único valor, sino varios. Entonces, lo ideal es que esto no se quede así, por eso de que estamos observando que la palabra adig es algo que se va repitiendo, ¿no? Como que va duplicándose. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer que ese valor se ponga o se separe o que aparezca como una fila más, ¿no? Para que nosotros podamos, al momento de hacer más consultas y demás, podamos verlo en la expresión en la expresión mínima posible. Entonces, hay que corregir esto, ¿no? Entonces, haciendo un cambio o haciendo una modificación, podemos encontrar que podríamos hacer este tipo de tabla. Ahora, no quiere decir que haya muy bien, agarro la tabla y la parto, la separo y quiero una, ¿no? Donde se mantenga la relación. La relación es esta, ¿no? Ese alumno, nombre alumno y N asignatura. Así debe quedarse. O sea, esta relación debe mantenerse. No la podemos separar. Entonces, lo que hay que hacer de cierta manera es haciendo uso de esta, con la herramienta de normalización, eh, mantener esa relación. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el alumno 1 se llama Manuel y lleva el curso ADIG. El alumno número 2, que se llama Juan, debe llevar PLE y también la asignatura ADIG, también. Y en la tercera, María debe llevar las asignaturas que dice acá, ADIG y SIM. O sea, se debe reflejar eso en las nuevas tablas que yo genere. Se debe mantener. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Si ustedes observan, se ha mantenido la tabla alumnos a la izquierda, donde lógicamente está el nombre, o perdón, sí está el nombre del alumno y también sus códigos, porque tenían unos códigos. Pero a la derecha se ha generado una nueva tabla que se llama alumno. El nombre es indistinto, ¿ya? Tú le puedes poner. Pero te fijarás que tiene el nombre de la asignatura y además una columna en donde está el código del alumno. Y si tú lo lees, vas a darte cuenta que, por ejemplo, Manuel está llevando el curso ADIG y María está llevando los 3 cursos que tenía que llevar, ¿no? María llevaba, perdón, o llevaba, a ver, María debe llevar ADIG y SIM, por ejemplo, ¿no? Entonces, María, que es el número 3, debe estar llevando ADIG y SIM. Si te fijas acá, ella está llevando los cursos. Espero que eso sí se note, se vea un poquito más claro. Y de esa manera podríamos hacer una corrección, una
empezar a ir como separando a lo mínimo, ¿no? Desmenuzando las columnas, ¿no? De tal manera que ya al tener yo esto, estoy manteniendo la relación. Entonces, esto ya por lo menos como se ve y las tablas como van quedando, es lo que ya estaría permitiendo la normalización hasta este punto, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues, se hace la normalización, la primera regla, la primera normal se le denomina, ¿ya? Entonces, este es otro ejemplo más que también les puede ayudar como para tener una primera noción de cómo se aplica la forma número 1, ¿no? La relación que está en la parte superior, que bueno, dice tablas de libros con las columnas tienen C libro, que es el código, lógicamente, el nombre del libro y la cantidad de publicaciones que se han dado de cada uno de estos libros, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí la base está, o mejor dicho, la tabla o esta relación está sin normalizar porque tenemos en la segunda fila ya más de 3 años de publicaciones. Entonces, lo que se hace, o por lo menos se puede ir preparando, son 2 tablas que están en la parte de abajo, ¿no? Donde tenemos los códigos, ¿sí? Y a la derecha tenemos el apoyo, ¿no? Al momento de hacer la primera forma normal de la normalización, para la redundancia, de esta tabla, donde podemos mantener, no se mantiene la relación del código del libro con el año de publicación, ¿no? Se está cumpliendo esto. Si se está cumpliendo, entonces ya de esta manera ya nosotros podemos mostrar, digamos, que se puede, ¿no? Manteniendo la relación, estamos, ¿no? También haciendo una normalización al primer o a la primera forma. Eso también, como repito, elimina duplicidades, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también se nota, ¿no? En la tabla superior de tablas no normalizada, tenemos que las publicaciones tienen en la primera tupla 2000 y en la siguiente fila también en el diccionario de la Rus también está figurando el año 2000. Entonces, esas redundancias también tenemos que evitarlas, por eso es que unificamos en la tabla libros normalizada de la derecha, ¿no? Entonces, también estamos haciendo una mejora en cuanto a lo que es la distribución de los campos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, chicos, se soluciona la primera forma normal. Ustedes posiblemente van a encontrar mayor, digamos, teoría también para poder apoyar en esta parte, ¿no? Es, como repito, la parte de la primera forma normal es bastante simple, no hay mucho que hacer. Y en verdad todo el proceso es igual, o sea, no es, digamos, algo estricto en el sentido de que me va a quedar una tabla con tal, no. Hacemos lo mejor posible, ¿no? Y también, sí, ya les he dicho yo, que está basado en la realidad, en las reglas de negocio de su o de la realidad que vayan ustedes a afrontar, ¿no? No es que yo les diga, bueno, eso tiene que hacerse así, para todos es igual, no. Esto puede cambiar también de acuerdo a las reglas de negocio. Bien, entonces ya con esto, la primera fórmula está más o menos, espero, entendible o manejable. Cuando ya tenemos esto digamos, más definido, nos pasamos y vemos que ya está en primera forma normal, entonces podremos aplicar la segunda forma normal. En que hay un punto aquí que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando les mencioné de la clave o llave primaria, ¿no? Tenemos que identificar, ¿no? Cuál es específicamente y cuál en este caso va a ser esta llave primaria, ¿no? Entonces, esta llave primaria, que es la que identifica la entidad, posiblemente también pueda, ¿no? Conllevar a pensar que en algún momento puedan utilizarse algunas otras columnas para hacer llaves candidatas. Entonces, estas, o digamos las que yo estoy segura que esas no se deben, digamos, modificar, o que por lo menos de cierta manera identifican a esta entidad, son las que en este caso tendríamos ya que mantener en la relación. Pero las que no, ¿no? Entonces son justamente las que podrían no ser parte de esta clave principal, ¿no? Y a estas que no pertenecen, digamos, que no van a ser las que van a ayudar a identificar esta entidad, se le denominan atributos no primos, ¿sí? Entonces, si lo tienes así de esa manera bien definido, ya sabes tú qué cosas son los atributos no primos,
¿no? Entonces, los que yo no voy a usar de ninguna manera para identificar mentiras, ¿ya? Entonces, la segunda forma, digamos, normal, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Y yo tengo definido, tengo clara la dependencia funcional, estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, para un valor que yo tenga en una columna, ¿no? Le corresponde un único, por ejemplo, el código el código de un empleado, por ejemplo, y está definido, ¿no? En un departamento, por ejemplo. Entonces, eso está haciendo dependencia funcional. Yo les había dicho eso. Entonces, esos elementos, ¿no? Que yo he identificado como tal, me van a dar la dependencia funcional, ¿ya? En cambio, si este código de departamento depende única y exclusivamente de ese código del alumno, eso es al revés, ¿no? Sería una dependencia funcional completa. Entonces, cuando una tabla se encuentra en segunda forma normal, quiere decir que primero debe estar en la forma normal 1, y que los atributos no primo, lo que les he dicho que son aquellos que no se usan como llave primaria, ¿ya? ¿No? Entonces, dependen exclusivamente, ¿no? De todas maneras, de esas claves primarias que sí están en esa relación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Traducido para que no se mareen, porque esa parte es un poquito especial. No es difícil, solamente es cuestión de acostumbrarse. Es como cuando uno maneja, ¿no? La primera vez que uno maneja un auto, no sé si se ha pasado, ¿no? Todo el mundo lo ve horrible, pero luego cuando empiezas a practicar y empiezas a hacerlo bien y tienes más tiempo y tienes más oportunidad para practicar, lo aprendes mejor y más rápido. Ya, y ustedes son bien capos, así que no les va a costar. Y además creo que también ese tema a lo mejor ustedes ya lo han revisado antes y se han preparado también y más o menos lo tienen claro. En esta tabla que están viendo en este momento, tenemos las siguientes columnas. Código de empleado, código de departamento, el nombre, departamento y años. Así al ojo, como ustedes dicen, ¿no? Al ojo, ¿no? Nosotros tenemos que, por lo que estoy viendo en esta tabla, ¿no? Que están hablando de una entidad de empleado, hay una entidad de empleado, hay una entidad departamento, ¿ya? Y posiblemente también haya, ¿no? Alguna entidad que pueda denominarse años, que también podría ser que esté por ahí, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ahí estoy observando, ¿no? Que el empleado número 1 está asignado a un departamento 6. El chico se llama Juan y trabaja en el departamento de contabilidad. ¿Durante cuánto tiempo? Por lo que estoy viendo, por la lógica, puede ser años, porque está ahí, ¿no? Que puede ser ese atributo que también puede ser parte de otra tabla, que no lo sé todavía, no la veo. Está diciéndome que esta persona está trabajando durante 6 años en ese departamento, ¿no? O también puede significar que dentro de 6 años, de repente, no sé, puedes cumplir, no sé, será cesado, se me ocurre, pues, ¿no? O sea, ahí la columna años la tengo yo como más que nada, no saber la cantidad de tiempo que está trabajando, ¿ya? Para este ejemplo. Pues es importante poner en la columna el nombre que es. En este caso yo les explico que, bueno, de acuerdo al ejemplo, eso significa que es la cantidad de tiempo que trabaja. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? Cuando ustedes ven esto, el empleado trabajando en un departamento y de repente también años, les pregunto, ¿no? ¿Qué campo está, digamos, ligado directamente, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hablan de un empleado eh, X, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, está en el departamento de contabilidad. ¿Qué campo depende, ¿no? De acuerdo a lo que son las columnas, ¿no? ¿Qué campo estaría dependiendo, por ejemplo, del empleado? Se supone, entre comillas, por eso yo les digo, ¿no? En una relación como esta, tú tienes al toque, a la primera columna que está a la izquierda es la clave primaria. Se supone, todo el mundo dice eso, ¿no? Veo código empleado, aparentemente es así, ¿no? La columna código empleado me está diciendo, ¿no? Que ese es el código, es la clave principal. Entonces yo te pregunto, ¿no? Allí, ¿qué campos que están al costado de código de empleado dependen de este código de empleado? El código de departamento, la cantidad de años. ¿Cuál crees tú que podría ser? Creo que se han dormido. No sé si están conmigo, pero bueno. A ver, entonces, entiendo yo de que, por lógica, ¿no?
Entiendo, ¿no? Y muy bien, el empleado, efectivamente, el nombre, lógicamente, la columna nombre, lógicamente, depende del código de empleado, ¿no? Se sobreentiende. Y en el caso del código del departamento, digamos, también hay una relación con la palabra o con la columna departamento, que está a la derecha. También departamento depende del código del departamento, que esta es la columna que está ahí. Pero dependerá del código del empleado, o sea, como tal, el departamento dependerá su existencia del código del empleado. ¿Cómo será? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito identificar acá? ¿Qué campos dependen de la primaria? ¿Ya? Entonces, haciendo ya un análisis posterior, estoy viendo, por ejemplo, que el empleado, ¿no? Acá, no sé si están viendo la cajita, ¿no? Acá, dependencias. Yo tengo que identificar qué campos dependen de, eso es justamente lo que estaba mencionando, ¿no? El código del empleado depende, obviamente, del hecho de que se llame Juan y que su código, que obviamente tiene, es uno, porque está ligado directamente a él. Entonces, por eso acá se pone código de empleado a nombre, ¿no? Luego, el código de departamento al departamento, como les había dicho, por lógica, ¿no? Y también, en el caso de la cantidad de años, ¿cómo yo sé cuánto tiempo una persona está trabajando en un departamento? Por lógica, pues, entiendo de que tengo que saber quién es y en qué departamento está. Por eso, si se fijan en la siguiente línea, en tercera línea, el código del empleado, el código de departamento, está, o en este caso, directamente relacionado, dependiente del campo años, ¿no? Entonces, hay un elemento que se le denomina para este ejemplo, porque hay varias metodologías para realmente apoyarse y poder aplicar las reglas de normalización. Hay uno que se llama el grafo, ¿no? El grafo de dependencia. Entonces, la primera caja que estamos observando acá es justamente los campos, que al ser como principal, en este caso, son los que, digamos, su existencia está ligada a otro campo, ¿no? El código de departamento está ligado, en este caso, al departamento, y el código de empleado al nombre. Y años está ligado a ambos. Este gráfico les ayudará, o sea, si ustedes se acostumbran a esta metodología, les va a ayudar a saber específicamente qué campos son los que tienen que resumirse. En este caso, campo y el departamento está, como están ligados, entonces vamos a separarlos de alguna manera y los vamos a resumir en una tabla adicional. Y años igual también, porque años depende, o en este caso su existencia se da por la persona que obviamente trabaja y el lugar donde trabaja, ¿no? Entonces, cuando hacemos la separación, porque este procedimiento para que se pueda manejar bien el tema de normalización, se hace una separación, ¿no? Esta tableta es la misma de la anterior, ¿no? Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, no debe haber una dependencia total, ¿no? O con esa independencia en las relaciones de los campos anteriores, ¿no? Acá yo estoy separando, por ejemplo, nombre con el código de empleado. Por ejemplo, este nombre depende del código de empleado y solamente de él. Y el departamento depende únicamente del código de departamento, ¿ya? Pero la cantidad de años, al ser un campo que necesariamente está relacionando la persona que trabaja y el lugar donde trabaja, su existencia también va a depender totalmente de estos dos campos, ¿no? Esa es la dependencia total. La idea es que eso no exista, hay que separarlo, hay que sacar. Entonces, el resultado de la dependencia, de la forma número 2, ahí está, tiene que sacar este campos años aparte, porque no puede quedarse junto. O sea, si te acuerdas, la tabla principal es así, ¿no? Si se acuerdan, la tabla es así. Es el código del empleado, el código de su departamento, pero años es la única que necesariamente está dependiendo del nombre de la persona y del código del empleado. Entonces, ese campo que estás viendo, que es dependiente totalmente de esos campos principales, eso hay que sacarlo. Cuando ustedes vean una situación de ese tipo, esa es no estaría en la segunda forma normal. Y entonces habría que separarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hay que sacar esos campos. Los campos principales se quedan, ¿no? Por eso es que si te fijas acá en el campo del que dice tabla R1, código de empleado se coloca junto a su nombre, no ahí no ha pasado nada extraordinario,
Igual pasa con el código del departamento, también igualito, se mantiene, no hay mucho que hacer ahí, pero la tabla 3 está sacándome al campo años, que es el que depende de manera total de los campos código de empleado y código de departamento. Entonces, esta tercera tabla que está saliendo de este proceso de normalización tiene que mantener la relación con o en este caso, de mantener el hecho de que Juan, por ejemplo, esté asignado al departamento, está en el departamento, por ejemplo, permítame, finanzas, me parece que es, y acá está, o contabilidad, perdón, ¿no? Entonces, yo tengo que mantener esa relación. ¿Y dónde la tengo? En la tabla número 3. Si te fijas, Juan está asignado al código de departamento número 6 de contabilidad y él tiene 6 años de trabajo. Entonces, años, la columna o el campo años, ¿no? Es el que queda, ¿no? Digamos, separado de la tabla principal, pero manteniendo lo que les he dicho siempre, ¿no? Manteniendo la relación principal que se especifica en esta tabla inicial, en esta tabla de acá. Entonces, voy a poner mejor esto. Esta tabla. Entonces, Juan, que es el departamento, que está en el código departamento 1 y, perdón, que su código de empleado es 1 y que está en el departamento 6, tiene que tener 6 años de antigüedad de trabajo. Entonces, eso se tiene que ver acá. Si tú revisas las 3 tablas, te vas a fijar en la última tabla, que es la que ha separado el campo, que es el atributo no primo que hay que sacarlo, vas a ver que se mantiene, ¿no? Tú vas a ver, le dice código empleado 1. ¿Quién es código empleado 1? Juan. ¿Quién es este? ¿Y en qué departamento está? Mira la otra tabla, en el departamento 6, que es de contabilidad. ¿Cuántos años tiene? 6. Se mantiene la relación. Igual pasará con los demás, ¿no? Entonces, este atributo no primo, años, lo sacamos, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya tengo separado, ¿no? Estoy teniendo ya las tablas en la segunda forma normal. Esta última tabla que yo tengo, si yo viera algo más que algún atributo dependiera totalmente, ¿no? O viera alguna otra más, tendría yo que seguir aplicando, ¿no? Y aplicaría, depende de la tercera que ahorita vamos a ver. Entonces, ese procedimiento es el que hay que hacer con los campos que yo considere necesarios para hacer la normalización, la segunda forma normal. Ya hablar de la tercera forma, por lógica, es pedir que haya ya no esté, perdón, que esté en primera forma y en segunda forma. Hay que tenerlos así, ¿no? Entonces ya debe haberse cumplido ambas formas anteriores. La última es que así como ya hemos sacado un campo que tenía dependencia total, ¿no? En la tercera también tenemos que sacar a aquellos campos que tengan una dependencia que le denominan la dependencia transitiva. Acá les he puesto un ejemplo bastante sencillo en el sentido de que, ¿no? Si X depende de Y y de Y depende de Z, a Z lo tenemos que sacar. Eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que Z depende de Y y Y depende de X, entonces hay que sacarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya aplicamos la tercera forma normal, tenemos que eliminar la dependencia transitiva. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Ya que no debe haber eso, los que son atributos no primos, o sea, los que quedan, ¿se acuerdan que los primos eran los que dependían totalmente de las claves principales? Ya. Debe haber algún otro ahí, depende de algún otro campo que no dependa, ¿no? De esos campos, entonces yo a esos los saco, los voy a sacar de la relación. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo? Acá, este es otro ejemplo. Permítanme un segundo que voy a cerrar esta ventana que me está complicando. Acá, ustedes van a ver, por ejemplo, en el modelo que les estoy poniendo, que tenemos una relación llamada código de alumno, nombre, curso y aula. Si ustedes se fijan, ¿no? Estamos observando ahí que en el campo principal de esta tabla sería código de alumno, ¿correcto? Ahí hasta ahí no hay nada nuevo. El nombre, lógicamente, pertenece, pues, o tiene que estar ligado al código del llevando este alumno, posiblemente también esté relacionado de alguna manera, ¿no? Con el curso, o perdón, con el alumno que lleva el curso, vamos a seguir mirando la relación. Y luego viene otra columna que se llama aula. En el caso del aula, estamos observando que también tiene una denominación X, ¿no? Pero lo que me interesa a mí, bueno, voy a empezar a darme cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El alumno, ¿no? Como les había dicho, su nombre depende lógicamente del código, entiendo que es esa persona. Y luego, en el caso del curso también habrá como en este caso, como una relación
en el caso del chico que está llevando un determinado curso, porque se supone que esto aparece porque ya existe, hay una relación entre tabla de alumno y curso, ¿no? O alumno-asignatura, dependiendo cómo lo hayan definido. Entonces, la última, la que en este caso está quedando en el aire, entre comillas, es aula, porque aula está dependiendo, obviamente, del curso que en este caso se dicta y del alumno que lleva ese curso. No sé cómo es en la facultad, por ejemplo, ¿no? Si alguno quisiera hacer una búsqueda para saber qué alumnos se encuentran en este momento llevando el curso, por ejemplo, de base de datos, tendrían que buscar, ¿no? Y primero, ¿qué es lo que tendría yo que poner? Obviamente el código del alumno, ¿no? Pero también hay formas para consultar y de repente digo, bueno, yo por aula puedo saber también, y horario, lo que también sería otro campo que podría tomar en consideración, podría saber qué cursos están llevando, si son cursos de primer ciclo, si son cursos de segundo ciclo, bueno, en fin. Y eso también está, digamos, ligado al campo que tú quieras usar para hacer esa consulta, ¿no? Podría ser código de ciclo. Bueno, depende, pues, cómo ser armada la base. Entonces, aquí estamos encontrando que habla depende, ¿no? De manera, digamos, dependencia funcional con un curso y también código de alumnos. Hay también una transición ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero hay que ver si también está en segunda, se ve que sí, pero existe una dependencia transitiva, lo que les acabo de mencionar, el aula, curso y código de alumno. Entonces, lo que hay que hacer más o menos, bueno, este es un ejemplo para que ustedes puedan eh, tener una idea de lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? El curso se da en un aula, hay una dependencia ahí, y en el caso del nombre y curso de la persona que está llevando, está ligado al código del alumno. ¿Ya? Entonces, el aula depende del curso. Entonces, ¿qué es lo que puedo preparar y hacer para más o menos eliminar esa dependencia? Porque aula es la que está teniendo esa situación. Es justamente mantener esta tabla que les estoy diciendo aquí, donde se va a dar el curso, porque es lo que vamos a sacar, ¿no? Y de esa manera ordenamos, ¿no? Que el curso tal se aplica o siempre se da en el aula tal. ¿Por qué? Porque de repente en esta realidad, ¿no? De todas maneras, dentro de una determinada aula se dicta específicamente un curso en particular. Si la relación, por eso les decía, es así, entonces especificamos de esta manera, ¿no? Informática está en el aula A, inglés en el aula B y contabilidad en el aula C. Igual, como ya les había dicho, en la siguiente tabla mantenemos la realidad o mantenemos la relación, código, nombre y el curso que se dicta, ¿no? Entonces, en este caso, por eso quería retrocediendo un poquito aquí, si se fijan en los cuadraditos de curso, en esta realidad el aula, ¿no? Está dependiendo del curso que se dicta, pero porque de acuerdo a la regla del negocio, la o el curso en particular se dicta en una aula específica. Que esto cambiaría si fuera como en la FISI, ¿no? No sé si así lo manejan, depende, ¿no? En cualquier aula se puede dar una clase. Alguno puede decir, no, pero profesora, pero cuando hay, no sé, X, si el aula está sin asignar, un profesor podría ingresar al aula y podría utilizarla, ¿no? Ya. O en el pabellón tal se dictan los cursos no sé, a ver, tercer, cuarto, quinto ciclo, y mientras tanto en el primer pabellón solo se dictan cursos de inicios de estudios generales, por ejemplo. Ahí podría haber muchas cosas, pero para esta realidad, para este ejemplo, es así, ¿ya? Entonces, basado en ello, ya tenemos claro que tenemos que sacar, ¿no? A la columna, o en este caso al campo, que es aula en este caso, ¿no? Que tiene una dependencia transitiva con curso. Y que curso obviamente también depende de la persona que en este caso está llevando. Está asignado o está ligado a la persona que está llevando ese curso en ese momento. ¿Ya? Entonces, la tercera forma hace que ese campo que no, en este caso no, está dependiendo de otro campo, que a su vez depende de otro campo, ese es el que yo tengo que sacar. ¿Ya? Basado en esto, podríamos ya aplicarlo ya a otras realidades, a otro tipo de relaciones. En este caso tenemos esta relación, ya al ojo nomás, más o menos alguno me va a poder decir si es que está en primera forma, ¿no? Ahí pueden ver, ustedes pueden apreciar, ¿no? Si es que podría ser que esté en primera o segunda, en esta segunda forma, a ver, para que lo miren al ojo a ver cómo se ve. Un momentito.
nombre, localidad, costo de transporte, y es un poquito más elaborada esta relación, ¿no? Como se ve. Artículo y, bueno, ID de artículo, cantidad y fecha. Al ojo nada más también, como ustedes lo dicen, tenemos aparentemente una entidad que se llama cliente, ¿no? Otra que se puede llamar artículo, y de repente otra que te englobe de repente quizá al costo de transporte, localidad, la fecha, bueno, en fin. Esto nosotros no lo podemos saber a simple vista, ¿no? No se puede apreciar. Pero vamos a ir, digamos, desmenuzando poco a poco esto. En principio, el ID del cliente, lógicamente, o mejor dicho, el campo nombre estará ligado directamente al cliente, por ejemplo, ¿no? De todas maneras está ligado. Ahora, la palabra localidad podría ser que pueda estar ligada directamente al cliente o que de repente la columna que está costo transporte que yo observo ahí me da una idea de que hay un precio que se paga por enviar algún tipo de artículo o producto, por lo que también estoy observando, ¿no? Y también hay un valor que dice localidad. Entiendo que a simple vista haya un costo de transportar un artículo a un determinado lugar y que lógicamente sea la persona, el cliente que es la que se encarga o que ha pedido esto, ¿no? Y bueno, también se ve a la derecha artículos que han solicitado, la cantidad y la fecha. Entonces ya más o menos ahí me voy a ir haciendo una idea de qué campos tienen, por lógica ya, dependencia funcional y cuáles son los que hacen dependencia total, ¿no? De repente el costo de transporte, ¿no? Tenga alguna dependencia total con la persona que pidió, el lugar donde lo ha pedido, en fin. Y quizás la cantidad con artículo o con este caso la idea de artículo también hay una dependencia y la fecha sobre todo tenga una dependencia total. Entonces, más o menos desmenuzando un poco el ejemplo, ¿no? Vamos viendo si queremos saber que está en primera forma. En el caso de alguna fila, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Hay duplicidad o en este caso no hay valores atómicos. Y que luego ya posteriormente viendo hacia arriba también vamos a ver duplicidad porque también la fila donde está Luis Suba, por ejemplo, al final la fecha también es la misma, es el 3 de mayo. Entonces vamos a ir viendo más o menos, ¿no? Que hay campos que, o por lo menos nosotros se aprecia que estén haciendo no estén en primera forma. Entonces, para normalizar, ya también se ha detectado no solamente eso, sino también, por ejemplo, que hay dos tuplas que tienen el valor de 55. En esta tabla no se aprecia completo, pero acá sí. Cuando ya lo normalizan, ¿no? O por lo menos se aprecia completo, se ve que hay duplicidad. Entonces, bueno, el 55, como ustedes pueden ver ahí también, al ser un código, sobre todo dependencia, tendría que ser único, ¿no? Y lo pasa también con los 11 que están ahí, que son clientes ID, que tampoco deberían estar repetidos. Entonces, así como también observamos, ¿no? Que en el caso de los artículos igual también hay una repetición. Igual también pasará. Entonces vamos a ir detectando cuáles son aquellas repeticiones que se van dando y que se van observando también. Analizando entonces, colocamos y detectamos, yo lo que ya más o menos les había dicho, ¿no? Que hay una tabla clientes. Y la tabla clientes, ¿no? Vamos separando, ¿no? Para que esté, digamos, atómicamente, ¿no? Hay que ponerlos o hay que separarlos. Entonces, ya en la segunda forma, como ustedes pueden ver, ya tenemos ya lo que vendría a darse como el cliente con sus atributos, ¿no? Y la relación ventas también, en la cual ya se ha hecho la separación correspondiente, pues puesto de que, como les había dicho, ¿no? La venta y esto demás, y el tema de la fecha de cuánto se hizo, está ligado lógicamente al artículo que compró, la fecha y también a un cliente. Bueno, el cliente aquí ya se ha identificado y cada uno de ellos efectivamente también se repiten, pero ya son diferentes fechas, ¿no? Entonces, así como ya lo tenemos en segunda forma, ¿no? También podemos obtener la otra tabla, que es la tabla de artículos, en donde también ya tenemos separados por lógica, ¿no? Aquel elemento que tiene una dependencia, ¿no? Adicional y una dependencia total, ¿no? Luego, aquí ya vamos observando también que entre la tabla o en la tabla clientes hay una dependencia transitiva. ¿Se acuerdan que les había dicho de que por el costo de transporte depende, ¿no? De la persona que ha hecho el pedido? Ya cuando se hace en este caso y o se observa esta situación, entonces podemos tener situaciones de dificultad, sobre todo para el tema de cambios sobre varias tuplas, ¿no? Lo que significa que es la actualización o lo que les había dicho que en algún momento vamos a hablar de la actualización en cascada. Entonces, cuando ya se aplica la tercera forma normal,
¿no? Ya se tiene, se separa, ¿no? Ya tenemos la relación clientes y tenemos la relación transporte. Los nombres que van apareciendo conforme ustedes van aplicando las formas normales, ya o pueden recibir una denominación propia, ustedes le pueden poner el nombre, ¿no? Y de esa manera ya se aprecia esta relación, ¿ya? Y en este otro caso que también les voy a mostrar, es cuando a veces le dicen, hazme, o de acuerdo a un documento impreso, ¿no? Quiero que tú me hagas una normalización de en este caso, de los campos que yo tengo, porque esa es mi realidad. Algunos momentos cuando ustedes vayan a una empresa les van a decir, ¿no? O van a preguntar, ¿cómo es que trabaja o cómo se realizan las ventas? ¿Qué documento yo entrego al cliente para poder hacer la venta o hacer la gestión? Siempre cuando ustedes van a hacer especificaciones de requerimientos, se los deben haber dicho, ustedes tienen que utilizar no solamente reuniones, sino también documentos impresos. Puede ser el caso de que tengamos una realidad como la que estamos viendo y les digan, bueno, tenemos una empresa, estamos vendiendo productos y nuestra boleta se hace de esta manera. Basándose en esa idea, les pide que ustedes hagan una base de datos y ustedes tienen que obviamente llegar a un punto de normalizarla para tener la última instancia, la instancia mejorada de la base de datos. Entonces, les pueden entregar en una situación, les pueden entregar una factura y les pueden decir, bueno, así trabajamos. Entonces, en base a eso, tú tienes que hacer una depuración y conseguir la forma completa o normalizar tus tablas. Pero basado en un documento impreso, lo que vas a tener que identificar son los campos únicos, los que no se repiten y los que se repiten. En base a ello, también te vas a ir dando cuenta, ¿no? Y eso es algo que más o menos les estoy colocando a ustedes para que lo tengan en cuenta y cuando deseen o tengan una situación de este tipo, ustedes lo puedan ver, ¿no? Por ejemplo, en esta factura que les han entregado, hay valores que son únicos o que, por ejemplo, digamos, de cierta manera, están, digamos, identificando a un valor en particular. Por ejemplo, la factura tiene un número y ese número automáticamente para ustedes ya será una llave primaria, ¿sí? Arriba ustedes están observando la palabra que yo acabo de poner ahí, bueno, que se acaba de que les estoy mostrando, que se llama factura. Factura y luego abrimos paréntesis. Así como se normaliza gráficamente, como acabamos de ver, también podemos aplicar la normalización en esta expresión, de esta manera, así como hicimos el modelo relacional, ¿se acuerdan? Solo que ahora se utiliza, obviamente le pones un nombre, en este caso por lógica le pusieron factura, y luego vamos colocando los campos que tiene digamos, esta relación que estamos encontrando. Los campos que hemos encontrado, bueno, son número de factura, la fecha de la factura, el nombre del cliente, todo lo que les estoy diciendo son los campos que en este caso yo he verificado y que he visualizado. Y también, ¿no? El cliente, del teléfono del cliente, categoría, del código del producto, si se fijan los códigos del producto, están ahí. ¿Por qué pongo no se repiten? Porque son únicos y obviamente son una tupla separada. Pero los que se repiten, que están más abajo, por ejemplo, son en la categoría hay memoria, monitores, motherboard, esos elementos los puedes encontrar de repente en otra factura, pero claro, lógicamente ligadas a otra persona, a otro cliente, que es único. Entonces, cuando tú tengas o campos, por ejemplo, que se repiten, entonces son aquellos que siempre van a mantener, y entonces ya te da una idea de qué entidades, ¿no? Qué campos tengo que tener en cuenta para hacer o en este caso, el llenado de los datos que yo voy a hacer. Entonces, los que se dicen que se repiten son estos. Te van a ayudar a decir quiénes son, cuáles son los tipos, ¿no? Y va a haber una opción que se llama categoría, y ahí es donde tú te das cuenta, ah, ya ese es un campo que va, ¿no? El código también, la descripción, ya te da una idea de qué campos vas a utilizar, ¿ya? Para que eso es un tip. Entonces, ya se expresa, de acuerdo a esta factura, ya tú te das cuenta qué campos son los que están apareciendo en esta factura. Y ya con la expresión que estamos mencionando en este momento, se puede apreciar, ¿no? Cuáles son estos campos, siendo número de factura que vamos a identificar como nuestra llave primaria, ¿ya? Entonces, cuando usamos esta expresión, lo que hacemos es subrayar este código primario. ¿Ya? Esta llave primaria la subrayamos. ¿Ya? Y en base a eso, ¿no? Nosotros podemos hacer, en base a esta situación, una factura, que es lo que acabo de hacer, pero para poderlo pasar a la primera forma, ¿no? Voy a tener que hacer una separación. La factura, que se queda como tal, y la siguiente va a ser detalle de factura. Porque si te fijas, la primera esta factura tiene el número de factura, la fecha, la persona que compró,
la dirección de la persona que compró, su número de identificación, la ciudad donde vive y el cliente. Como la factura me está dando ese dato, o sea, está ligada a eso, entonces lo voy a separar. Mientras que en la parte que yo les había dicho que era de que se repiten, ¿se acuerdan que se había dicho esos son los que se repiten? Entonces me va a decir que es el detalle de lo que los artículos que la persona está comprando. Entonces, estos campitos que estoy viendo ahí, que en este caso que se repiten, los vamos a separar. ¿Por qué? Porque está directamente ligado al detalle que se expone en la factura. Entonces, lo que en este caso tú estás observando y que son campos que están ligados obviamente también a un número de factura, pero que están enunciando la categoría, el tipo de código del producto, aquí, es que está ligado, está definido, está ligado directamente al pedido en sí. Entonces ya vamos separando dos, digamos, posibles entidades, digamos, dos posibles campos que luego vamos a empezar a digregar, porque aún falta, no hemos terminado. Después de esto, cuando ya tengamos esta situación, ya vamos a ver, por ejemplo, en el número de factura, la fecha y todo lo demás y detalle del cliente. Hay algo más que tenemos que ver. Por ejemplo, el cliente como tal, como digamos existente, está efectivamente, existe lógicamente asignado a una factura, pero no tenemos, digamos, los atributos de esta entidad como cliente como tal. Están ligados al número de factura, es verdad, pero este señor o este cliente como tal también tiene que existir en una entidad. Entonces la sugerencia ahí también sería, en este caso, identificar al cliente y también al producto que se vende. Este orden es indistinto. Yo acá le he puesto primero el producto, pero luego van a poner el cliente también, ¿ven? El cliente también tiene con su cédula, con su nombre de cliente, su dirección, en fin. Y también producto que también está o que va a mostrar, ¿no? Los campos directamente relacionados con el producto. Mantenemos la tabla llamada detalle de factura porque acuérdense que eso va a definir cuál es el número de la factura, qué producto se ha pedido, la cantidad y el precio, ¿ya? Y finalmente, en el caso de la factura, que también se tiene el número de factura, que obviamente está ligado a una fecha y a un cliente en particular, y es por eso que se pone aquí el código del cliente, ¿ya? Entonces, hacemos un procedimiento también como depuración, ¿no? En base a un documento o a un medio impreso, digamos. Digo entre comillas impreso porque en realidad esto es pues es una boleta que uno recibe, ¿no? Que tiene uno en cuenta, ¿no? Que tiene uno en mano. Entonces, de esa manera también se puede obtener ese tipo de, entre comillas, normalización, ¿ya? Entonces, más o menos, siempre la intención, ¿no? de este proceso, de este procedimiento es llevar a lo mínimo, ¿no? Lo que viene a ser en este caso la expresión de la tabla y las relaciones que se van dando entre las entidades, ¿ya? Entonces, en base a eso, para no seguir aburriéndolos, les voy a poner este ejemplo. En este caso, lo que necesito primeramente es que hagamos, lógicamente, eso de manera grupal, ¿ya? Y acá tenemos una serie de columnas. Son 6 columnas. Miren, código del libro, título, autor, editorial, nombre del lector y fecha de devolución, ¿ya? Entonces, más o menos ya ustedes están dando una idea de que estamos hablando de un caso de una biblioteca. En la biblioteca, ¿no? Hay unos libros que obviamente tienen un código. Obviamente el libro tiene un autor también, y este libro también tiene una editorial, pero luego me hablan del nombre del lector y fecha de devolución. Entonces, primero hay que fijarnos, ¿estará en primera forma normal? Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, de repente si se fijan en la columna de autor, la columna de nombre del actor, en fin. Después de eso, en la siguiente, la segunda parte, ¿no? Es eliminar todos aquellos que no dependan de la clave principal, ¿se acuerdan? Todos los que están en esa relación y que no tienen nada que ver con las llaves primarias. En este caso hay que ver, ¿no? Si voy a usar código de libro y título, de repente ambas como llave primaria. Entonces, las que no estén ligadas a estas dos se tienen que ir para que estén en segunda forma. Y la tercera sería de los campos, que en este caso, por ejemplo, editorial, nombre del lector y fecha de nacimiento, digo, bueno, de fecha de devolución, si alguna de estos campos dependen de, por ejemplo, editorial, y editorial depende de autor, entonces fecha de devolución se va. Estoy usando un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que así sea.
Y esa sería la tercera forma, ¿ya? Vamos entonces a hacer un bosquejo, ¿ya? Son las 6:32, 7 de la noche. Me van a ir mandando sus avances para ir viendo cómo están haciendo su proceso de un bosquejo, es un esbozo de su proceso de normalización. Por, por favor, 7 de la noche, necesito que estés empezando a ver el tema a las 7 de la noche para ir revisando sus avances. No sé si hay alguna duda. Bueno, 7 de la noche, entonces, por favor, manden sus evidencias, ¿ya? Gracias. Aquí voy a estar conectada.